Recording in progress. Ok, la última semana de conferencias se acaba este miércoles. El miércoles todavía pueden subir. Y mañana vamos a tener una mesa de análisis, el maestro Rosales y yo, sobre 3 temas fundamentales. Las elecciones que hubo en México y las elecciones en Perú, que está súper reñidísimo. Estaba Keiko Fujimori arriba y después el otro candidato, Castillo, ya se subió arriba de las encuestas, pero está tan reñido que son escasos puntos de porcentualidad los que van a dar el triunfador. Prácticamente estamos hablando de menos de un punto porque uno tiene 50 y el otro tiene 49. Entonces ahí va a estar muy, muy interesante. Es un empate técnico en estos momentos. Y después vamos a hablar de la visita de Kamala Harris a México, que está programada para el próximo martes, miércoles, porque hubo un problema. El avión presidencial de Estados Unidos tuvo una avería y ahí venía para acá, para Centroamérica, Kamala Harris, y a lo mejor eso modifica un poco la visita, pero pues habrá que ver cuál es la intención de Kamala Harris con México para saber qué va a pasar, ¿no? Y esto es la agenda para mañana. O sea, técnicamente pueden de alguna forma hacerla de mañana y todavía tienen chance de presentarla porque el sistema se cierra mañana a las 23:55. Así que pues no hay que desaprovechar las condiciones que están. Ok, por otra parte, yo creo que aunque no terminemos este tema, el lunes que entra, el lunes 14, no, el lunes, ahorita les digo qué día es, creo que sí es 14 porque el 15 es martes y tengo que ir a llevar a mi hija al médico, ¿sí? El lunes 14 van a hacer su examen, ya lo habíamos comentado la otra vez. El 14 hacemos el examen último, el segundo parcial, y ya para que el miércoles entregue calificaciones y ya puedan estar felices y contentos de los que no se van a final y los que se van a final, pues para cualquier aclaración correspondiente. Acuérdense que reprobar el examen automáticamente el parcial, porque no es tanto el examen, sino el parcial, reprobarlo implica forzosamente que tienen que ir a final. Entonces, es por eso tan importante que pasen el examen parcial 2 para que entonces no se vayan a final. Y ya los que ya se fueron, pues ahora sí que tienen que estarse preparando porque ya dentro de poco estaremos haciendo el examen final de este semestre, el cual, si no mal recuerdo, sería el próximo 23 de junio, sería la primera vuelta, y el próximo 30 de junio sería la segunda vuelta. O sea, esas son. De preferencia, voy a programar el examen de las 5 para que no digan, ay, entrar a las 4, qué flojera. Bueno, de 5 a 7. Ahí va a estar el examen disponible de 5 a 7, pero pues con un tiempo específico para contestar el examen. A lo mejor se les va a modificar el tiempo. Y algo bien importante es que durante esas dos horas, en cuanto ustedes empiecen, pues terminando el tiempo reglamentario para hacer el examen, automáticamente el sistema lo recoge. Así que hay que tener mucho cuidado, hay que prepararse y hay que tener muy, muy bien presente que va a ser un examen final de opción múltiple y que cuando se acabe el tiempo, se acaba el tiempo. Entonces hay que checar eso, por favor. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda? Para si no proceder a hacer la presentación. No veo manitas levantadas. Ok, entonces déjenme ver que ya esté abriendo esto. Ok. Ok, ya está. Vamos a compartir. A ver, aquí hay un comentario. ¿Hasta qué unidad era este parcial? Pues lo vamos a dejar hasta la 8, ¿eh? O sea, lo de los problemas del sistema conflictual tradicional. Me gustaría meterles de aquí del sistema de conflicto de competencia judicial, pero ya se me hace como que muy exagerado que terminemos esta semana y que ya la próxima semana le esté preguntando de este tema. Entonces, sí lo estamos dando,
sí lo vamos a terminar, pero pues no les podría yo preguntar de esa situación. La conferencia mañana es a las 9 de la mañana para que lo tengan presente, porque vamos a irnos temprano el martes para que ya salga la conferencia. Ya es la última de este semestre, ya no va a haber ninguna otra conferencia más. ¿Ok? Muy bien. Bueno, pues entonces, es desde la unidad uno, no Vargas. La unidad uno fue el primer parcial, la segunda unidad viene de la 5, la 6, la 7 y la 8. Ok, bueno, ahora sí, vámonos con esto. Ok, ¿qué pasó? ¿Por qué no está la presentación de... A ver, ahí está, ya. Ok, bueno, ya lo ven. Aquí están los conflictos de competencia judicial y hay que hacerlo grande. Ahí está. Entonces, ya hablamos de la competencia directa nacional y ya hablamos de la competencia directa internacional. Aquí está todo lo de la competencia indirecta. Y, ok, nada más para retomar, recuerdo que la competencia directa nacional, pues es que se cumplan los supuestos que vienen en los códigos de procedimientos civiles acerca de qué juez tiene la competencia en cada caso concreto. Y eso es a nivel nacional. Todos los códigos de procedimientos civiles de todos los estados tienen una regla de competencia y hay que checarla. En el Distrito Federal es el artículo 156. En el Código Federal de Procedimientos Civiles es el artículo 24. Si ustedes van a ejercer la abogacía en alguna otra entidad de la República, habría que ver cuál es, en qué sentido o en dónde están las reglas de competencia. Pero a nivel internacional, la competencia directa es el estudio que hace el juez acerca de la competencia de la autoridad judicial que emitió la sentencia. Una sentencia que se pretende ejecutar en este territorio y que va a ser funcional para para poderla ejecutar. Pero, como dice aquí, pues el problema está en que no basta con que venga la sentencia y que cumplan algunos elementos, sino incluso que yo designe que el juez ese fue el competente, porque lo que es más importante de todo es el hecho de que yo tendré como juez capacidad para ejecutar la sentencia, eso es muy distinto. Y eso es precisamente lo que vamos a ver nosotros en la competencia indirecta. La competencia indirecta se entiende el ejercicio de la jurisdicción por el juez o tribunal para llevar a cabo el reconocimiento de la validez jurídica, es decir, es válida la sentencia, y en su caso, dictar el auto de ejecución de una sentencia dictada por un juez distinto al del foro. No es lo mismo declarar que un juez tenía competencia para dictar la sentencia y otra si se puede ejecutar, porque puede suceder que tenga todos los elementos para dictarla, pero que sea inejecutable. Y obviamente en esas circunstancias hay que buscar la solución correspondiente, porque no todas las sentencias, para evitar hierros como los que les platiqué del juez de Guanajuato con la niña esta que ni siquiera es de la familia y que ya la estaban casi llevando a los Estados Unidos cuando pues ni nunca vivió allá, pues es precisamente lo que tenemos que tratar de evitar. Como se ve en el cuadro de este lado, voy a poner el puntero, aquí está el puntero láser, esta competencia indirecta se va a dar a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, ¿cómo va a funcionar a nivel nacional? A nivel nacional, la competencia indirecta nacional, que es la ejecución de una sentencia dictada por un juez de otra entidad federativa y que le llega a un juez de una entidad federativa que tiene que ejecutarla, pues obviamente esto se maneja a nivel constitucional. Y a nivel constitucional, el artículo 121 es la que va a regular la competencia indirecta nacional. Los dice el artículo 121. En cada estado de la federación se dará entera fe y crédito de los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todos los otros.
El Congreso de la Unión, por medio de leyes, prescribirá la manera de probar dichos actos, registros y procedimientos y el efecto de ellos sujetándose a las bases siguientes. Obviamente aquí la idea es, por eso los que trabajan con notaría pues pueden llevar a cabo actos notariales respecto de otras entidades de la República, porque los actos de fe van a tener vigencia en todo México. No es porque, es que tú eras juez de Querétaro y le tenía que dar fe el notario de Silao. No, los notarios no tienen ese problema porque cualquier acto notarial, siempre y cuando sea emitido por mexicanos, pues va a tener efectos en toda la República. Pero las reglas sí son interesantes. Por ejemplo, la primera, las leyes de un estado solo tendrán efecto en su propio territorio y por consiguiente no podrán ser obligatorias fuera de él. Pero hay principios que hemos comentado. La lex recita implica que tú como juez, aunque estés en otra entidad federativa, tienes que haber ocupado, tienes que haber usado ¿cómo le llamaríamos? La legislación del estado donde se encuentra el bien inmueble, porque si no estarías en falta con respecto a la autoridad de ese estado. Eso tendríamos que entenderlo bajo esas condiciones. Dos, los bienes muebles e inmuebles se regirán por la ley del lugar de su ubicación. Los bienes inmuebles, me queda claro que eso está súper entendido, pero los bienes muebles por el lugar de su ubicación, pues aquí tendríamos que entender que generalmente el lugar de su ubicación, pues es el del domicilio de su dueño. Entonces, cualquier cuestión relacionada con eso, se aplica el principio mobilia secuntur personam y entonces, pues tienen que acudir a la ley del domicilio de donde se encuentra su dueño. Ahora bien, las sentencias, y aquí viene la competencia indirecta nacional, las sentencias pronunciadas por los tribunales de un estado sobre derechos reales o bienes inmuebles ubicados en otro estado, solo tendrán fuerza ejecutoria en cuando así lo dispongan las propias leyes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que técnicamente, para cumplimentar este extremo del artículo constitucional en consulta, pues obviamente los jueces tienen que verificar que no se esté violentando ninguna disposición del Estado en donde se va a ejecutar la sentencia. Si no violenta de ninguna forma lo contenido en la disposición estatal, entonces pues van a tener fuerza ejecutoria. Pero si no, o si así lo disponen las leyes de otro Estado, puede ser posible que a lo mejor no se pueda ejecutar porque simplemente estamos hablando de condiciones que a lo mejor no pueden ser ejecutables. Muchas veces me dirían, oiga, entonces deberíamos de entender que hay orden público en los estados. Pues la respuesta es que sí, hay orden público en los estados. No todos los estados manejan las mismas condiciones que en México. Y obviamente en México no todos los estados tienen las mismas condiciones que el distrito o la Ciudad de México. Aquí la situación es, por dar un ejemplo, hasta hace unos años, yo no sé si ya haya cambiado esto en Veracruz, pero en Veracruz tú te podías cambiar el nombre. O sea, la ley de Veracruz no imponía que el nombre fuera inmodificable. Al contrario, se podía uno modificar el nombre. Pero hasta antes de los transgéneros, si tú te llamabas Carlos y te querías, de pronto resulta ser que te querías poner Gardenia, pues, la legislación de Veracruz no tenía ningún problema, pero hoy solamente se puede reasignar nombre y situaciones así cuando hay una operación transgénero. Es decir, o eras hombre y te quisiste convertir en mujer, o eras mujer y te querías convertir en hombre. Entonces ahí se puede hacer la reasignación de nombre. Pero antes en Veracruz se podía hacer el cambio de nombre sin ninguna operación y sin ningún problema. ¿Cuál era el problema? Cuando de Veracruz venían las sentencias al Distrito Federal, a la Ciudad de México, para que se inscribiera en el acta de nacimiento, pues simplemente no se podía. ¿Por qué? Por una razón bien sencilla. En México el nombre era inmodificable, no se podía modificar. Entonces, ¿qué sucede? Aunque lo hubieras hecho en Veracruz, no iba a tener efectos en México por una cuestión relacionada con el orden público. Y por lo tanto, ahí hay que tener mucho cuidado con ese tipo de disposiciones. Ahora, las sentencias sobre derechos personales
que solo serán ejecutadas en otro estado cuando, dos condiciones, la persona condenada se haya sometido expresamente o por razón de su domicilio a la justicia que las pronunció y siempre que haya sido citada personalmente para cubrir el juicio. Es decir, esas dos condiciones. Que te notifiquen personalmente, personalmente quiere decir que a mí, aunque pues todos los que hemos manejado notificaciones en México, sabemos que el actuario tiene fe pública y basta con que alguna persona esté en el domicilio y es posible notificar en ese domicilio a la persona que se encuentre. Y el actuario lo que va a hacer es asentar que le recibió la abuelita, la mamá, la tía, el sobrino, el nieto, el que sea, pero va a asentar que se la recibieron y entonces para todos los efectos legales, como se personó en el lugar establecido para la notificación de la persona y que le atendió una persona con la cual le pidió identificación y que no quiso identificarse y que se quedó con los papeles, con eso ya es suficiente para entender que la notificación es personal. Entonces, se requiere que se notifique personalmente y que sin que hayas controvertido la competencia, te allanes a la justicia que las pronunció. Dicho de otra manera, que sigas manejando el litigio en el juzgado que te dictó la sentencia. Por último, los actos del Estado civil ajustados a las leyes de un Estado tendrán validez en los otros, por eso la situación de las actas del Estado civil que emiten las oficinas de todos los registros civiles de México, pues tendrán validez en toda la República. Y por último, los títulos profesionales expedidas por las autoridades de un Estado quedan con sujeción a sus leyes, serán respetados en los otros. ¿Por qué? Porque técnicamente ahí podríamos entender que cada Estado tiene sus condiciones y a final de cuentas es un grado de educación que depende de la Secretaría de Educación Pública. La Dirección General de Profesiones es una sola para toda la República, por lo tanto, los títulos que se expidan de acuerdo con un Estado y su legislación tendrán validez en todos y aparte tendrán que ser, digamos que, homologados por la Dirección General de Profesiones. Ahora, Eh, aquí se determinan estatutos reales y personales como lo que viene en la fracción 2 y en la fracción 3. Sobre reglas específicas de competencia indirecta, estas se encuentran en los códigos de procedimientos civiles de cada estado, de la misma manera que las de competencia directa, y en la Ciudad de México se puede consultar los artículos del 599 al 608 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal. Esa es la competencia para poder determinar si un juez a nivel nacional tiene competencia. Lo que sucede es que se hace el exhorto, en el exhorto vienen los insertos, en los insertos viene la sentencia, que acuérdense ustedes que por eso tiene considerandos, tiene resultandos y tiene los puntos decisorios. Técnicamente, el considerando es toda la historia del procedimiento, el resultando es todas las conclusiones que hace el juez para determinar la procedencia o no procedencia de la acción y las consecuencias de esa procedencia de la acción. Y por último, los puntos resolutivos, pues van a ser todas las condiciones que el juez considera necesario comentar para poder hacer válida la sentencia. Eso es lo que se va a manejar y por eso se tiene todas las sentencias de todos los estados deben de tener esas tres partes. ¿Ok? Muy bien. Eso es a nivel nacional. En la competencia indirecta nacional se basa principalmente en tres aspectos. La primera es el carácter probatorio de la sentencia extranjera. Aquí lo que debe de asentarse es que la sentencia viene en un documento autenticado. Dicho de otra manera, debe de ser certificado por alguna autoridad del Estado que va a emitir la sentencia para poderle dar efectos ejecutorios. Y en este sentido, hay dos métodos para acreditar la certidumbre de una sentencia extranjera. La primera se llama la Convención de la Haya, por la que se suprime el requisito de legalización de los documentos públicos extranjeros de 1961, ratificada por México en 1995 y conocida como la Convención de la Apostilla. Esta es la que les digo yo que se mete la sentencia y entonces la autoridad administrativa
que va a dar la apostilla tiene que comprobar que la persona que firmó la sentencia, el secretario de acuerdo, si es que es un sistema de fe, de dar fe, como es el caso del mexicano, donde el juez es una autoridad y donde el secretario de acuerdos es la persona que da fe de que esa sentencia está firmada por el juez, pues ellos dos tienen que tener sus firmas registradas en un organismo administrativo, en este caso la Secretaría de Gobernación a nivel federal, si es local, la Consultoría Jurídica de la Ciudad de México, del gobierno de la Ciudad de México. Y entonces ellos van a tirar la apostilla y técnicamente con esa apostilla se suprime el requisito de legalización. Ahora, si son documentos que van a un país que no es parte de la Convención de la Apostilla, es necesario legalizar el documento, por lo que esto implica que se lleve ante las autoridades consulares o bien diplomáticas del país a donde vamos a mandar la sentencia para que éstas certifiquen que el documento sí proviene del país y con ello se pueda realizar el acto judicial. Afortunadamente, el Tratado de la Apostilla tiene muchos seguidores. Y obviamente, al tener muchos seguidores, al tener muchos países suscritos a ella, pues obviamente ya una gran universalidad de países en el mundo no requieren una legalización distinta, basta con la apostilla y ya. Pero cuando no tengas, o sea, un país que no tiene o no está afiliado al tratado de la apostilla, pues entonces sí tienes que legalizarlos. Y entonces lo tendrás que llevar ante el consulado o ante la embajada y ellos van a tener que certificar que en verdad existe un procedimiento del cual se expide la sentencia correspondiente. Eso es por el carácter probatorio de la sentencia extranjera. La segunda es la calidad de cosa juzgada. Decimos que hay cosa juzgada cuando la resolución ya no admite ningún recurso u otro trámite legal que pudiera modificarla o revocarla. El artículo 426 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal nos dice, hay cosa juzgada cuando la sentencia ha causado ejecutoria. Y también nos dice que solamente puede causar ejecutoria una sentencia por declaración judicial o por ministerio de ley. El código mismo nos dice que la cosa es juzgada, es la verdad legal y contra ella no se puede admitir prueba ni recurso en contrario, salvo los casos expresamente determinados en la ley. Y aunque no existe en la ley mexicana ninguna disposición de cuándo se debe entender que una sentencia extranjera ha causado ejecutoria, obviamente eso viene desde los países de origen. En México no viene una disposición así, pero para su reconocimiento o ejecución, el criterio del Tribunal Superior de Justicia es que respecto de la cosa juzgada de sentencia extranjera, basta con que estas sean reconocidas en los tribunales mexicanos. Aquí, entonces, hay que entender que una cosa es el reconocimiento, porque ese es, digamos que, decir si es una sentencia, y otra muy distinta es la ejecución, porque si no, no se puede dar una sin la otra. No se puede ejecutar si no se ha dado el reconocimiento de la sentencia extranjera. Y por último, los efectos ejecutorios. Obviamente, para la ejecución de la sentencia extranjera, el interesado, la persona que vaya a querer ejecutar esa sentencia, deberá iniciar un incidente de ejecución, también llamado proceso de exequatur. Exequatur, así se llama. ¿Cómo es el exequatur en derecho internacional público? Es la aprobación sobre la figura del cónsul en cuanto a que es persona grata y se le puede permitir la representación del país. En derecho internacional privado se usa la misma palabra, pero no es para aprobación del cónsul, sino que se llama proceso de exequatur. Dicho de otra manera, es un incidente de ejecución. Eso es lo que nosotros entendemos por exequatur o proceso de exequatur. Este proceso se rige por las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, siendo su fin primordial realizar el estudio de la competencia de las dos, tanto de la directa para determinar si el juez tuvo competencia para dictar la sentencia, como la indirecta, es decir, si la puede ejecutar o no la puede ejecutar. Obviamente, para los códigos procesales de todos los estados de la República, manejan un capítulo sobre el reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras. La idea de ese capítulo es que se puedan utilizar dispositivos de fondo para ir regulando
tanto la competencia directa como la competencia indirecta. A ver, por ahí hay dos preguntas, vamos a entrarle a ver qué dicen. Ok, vamos. Dice, ¿puede volver a explicar esa parte, profesor? Con respecto a la fracción 3, es que no me queda muy claro. Pero la fracción 3 del artículo 121 o la fracción 3 de esta competencia indirecta internacional. Del 121, por favor, profesor. A ver, pues entonces me tengo que regresar, mija. Y déjeme ver, creo que ya no tenemos mucho tiempo. ¿Será sinónimo de la vía de apremio, dice Axel Sánchez? No, mi amigo, la vía de apremio es cuando tú no te están diciendo que hagas algo, el juez, y tú no lo quieres hacer. Entonces, ahí está, esa es la vía de apremio. Te están apremiando, te están apresurando a que lo hagas, pero no es de ninguna forma la exequatur una vía de apremio. Eso es a lo que se referiría usted. A ver, las sentencias pronunciadas por los tribunales de los estados sobre derechos reales o bienes inmuebles ubicados en otro estado solo tendrán fuerza ejecutoria en este cuando así lo dispongan sus propias leyes. Dicho de